Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Bueno, les habla la profe Joana de Historia. Con profe Euge estuvimos pensando una manera más fácil para poder llegar a ustedes con este nuevo contenido, que son las edades de la historia, pero antes quiero hacer un breve repaso por los temas que ya hemos estado abordando. Bien, ustedes ya hasta ahora han visto lo que es la historia, que es una ciencia social y que tiene un doble significado. La historia son todos los hechos del pasado y a su vez es la investigación y la narración de estos hechos del pasado. Quien se encarga de seleccionar, investigar y narrar los hechos del pasado es el historiador. ¿Está? Ustedes vieron también en los trabajos prácticos que el historiador trabaja siguiendo una serie de pasos que conocemos como método. Pasos a seguir en una investigación. Una investigación surge de una pregunta. A esa pregunta le continúa una posible respuesta, una respuesta temporal de esta pregunta, que al final de la investigación se va a comprobar si estaba en lo cierto o no esta posible respuesta. Luego empieza el análisis de las fuentes secundarias, es decir, libros, artículos, revistas, de otros investigadores sobre el tema que yo voy a abordar. Continúa el análisis de fuentes primarias, que ustedes también tuvieron un cuadro que completar, cuando hablan de las fuentes materiales, orales, que son de primera mano, es decir, es el análisis de las fuentes primarias por parte del investigador. En cambio, las secundarias son investigaciones que ya ha hecho otro historiador y que el historiador las toma para contribuir a su proyecto de investigación. Y por último, las conclusiones. Una vez que el historiador concluye, divulga estos resultados entre sus colegas y si son aceptados y como verídicos, aparece la construcción de un conocimiento histórico o de un hecho histórico. El historiador no narra todos los hechos de la historia, sino que selecciona, investiga y narra aquellos que considera que son más relevantes para la sociedad. Y una vez que el historiador selecciona este hecho histórico, concluye con sus investigaciones, más o menos los organiza de esta manera, que también es una manera de cómo nosotros los estudiamos en la escuela. El hecho histórico, para arrancar, tiene sus causas o antecedentes, es decir, los motivos por los cuales se dio este hecho. Un ejemplo de eso es nuestra Revolución de Mayo, que queda poco para conmemorar nuestra revolución. La causa o antecedentes de la revolución son muchas, por eso se toma el nombre de multicausalidad. Muchas causas dieron lugar a un hecho histórico como la Revolución de Mayo. Causas políticas, económicas, sociales, ideológicas, etc. Todos los hechos históricos tienen más de una causa, por eso se les llama multicausalidad. Luego aparece la multiperspectividad, que es las múltiples perspectivas con las que se mide este hecho histórico. ¿Está? No es lo mismo el 25 de mayo para los americanos que para los españoles. ¿Está? Por ejemplo. Luego, las consecuencias. ¿Qué dejó ese hecho histórico? ¿Ah? Las consecuencias del 25 de mayo, por ejemplo, dejó como consecuencia, un primer gobierno patrio. Y a su vez, ese primer gobierno patrio es el inicio de otros hechos históricos, como por ejemplo, la continuación de gobiernos desde 1810 a 1820. Bien, o sea que las consecuencias de ese hecho pueden ser causas de otros. Y después nos preguntamos, para organizar este hecho histórico y comprenderlo, ¿quiénes participaron, dónde y cuándo? ¿Quiénes? Ustedes también tuvieron un cuadro que completar. En su momento, en el siglo XIX, los historiadores solamente se dedicaban a estudiar a los grandes hombres, a los héroes, y no tomaban en cuenta un montón de personajes que participaban de esos hechos. Hoy en día, a partir del siglo XX, y hoy en día se estudian todos los actores sociales que participaron en los hechos y también a los grandes patriotas, pero ya no se los estudia desde un pedestal en donde los personajes históricos son inalcanzables, sino que se los humaniza, con sus errores, sus aciertos, sus miedos, sus temores, nos muestran cómo a pesar de todo eso continúan adelante en pos del bienestar de la nación. ¿Dónde?
sucedió ese hecho, el espacio, el lugar. ¿Y cuándo? Es el tiempo. Y cuando me refiero al cuándo, me voy a referir a un tiempo histórico que ya no existe.